Bien, lo primero sería insertar aquí un split panel, ¿vale? Que veis que el que he insertado. En el lado izquierdo soltaríamos un elemento, un editor panel, ¿vale? Aquí lo tenemos, aquí a la izquierda. En la parte derecha soltaríamos un test panel, que es este de aquí, a la derecha, ¿vale? Automáticamente ya sabéis que Java le va a poner un panel con scroll, barra de desplazamiento vertical y horizontal para uno y para otro. Es decir, sobre el panel siempre que trabajamos del centro, yo suelto un split panel y en el lado izquierdo un editor panel y en el lado derecho un text panel, ¿vale? Ya tengo la parte de trabajo configurada. En la parte derecha, en este panel que normalmente no hemos usado nada, yo inserto tres botones de este tipo. La primera vez ponerle de texto negrita, cursivo, subrayado, luego ya le pondremos las imágenes, ¿vale? Como veis el icono, pues cada uno, yo he preparado una serie de iconos que, por cierto, os voy a pasar para que lo tengáis disponibles también. Y luego tres botones normales, uno que se llame añadir botón, añadir lista y añadir imagen. Esos son botones normales. Aquí a la izquierda solo dos botones de radio perteneciendo al mismo grupo de botones, uno llamado editor y otro llamado test panel. ¿Vale? A este le he llamado como variable radio 1, el otro radio 2, de forma que lo único que lo utilizo es para a la hora de colocar... por cierto, antes no he enseñado que cuando yo le daba a este botón guardábamos el contenido. Bueno, ahora después lo vamos a ver. Cuando yo le di a este botón, si está esto seleccionado, me lo graba aquí, vamos, me lo coloco aquí el texto, si está este seleccionado, lo coloco aquí. De esa misma manera, cuando vaya a guardar yo, lo que esté aquí seleccionado es lo que se emplea para guardar el contenido, en este caso en un fichero de destino, ¿verdad? Bien, ¿qué tenemos aquí? Os recuerdo que en su día cuando vimos la plantilla, en la parte superior aquí colocábamos un toolbar, una barra de herramientas. Veis que le he puesto 5 botones. Le he añadido un separador, bueno, los separadores los tenéis aquí en la opción esta de menús de swing, los diferentes ítems, pues yo he cogido un separador y también lo he colocado aquí en medio, ¿vale? Ahí lo veis. Y he ido colocando esos 5 botones y los dos primeros no le he cambiado nombre, pero observar que a los tres siguientes sí le he cambiado la propiedad y veis que se llaman botón copiar, botón cortar y botón pegar, ¿vale? Aquí en el menú edición he colocado 3J menú ítem, lo estáis viendo, ¿verdad? Y se llaman así, cortar, copiar y pegar. Estos son los que van a tener asociadas las combinaciones que hemos dicho antes de teclas rápidas y van a invocar la acción cortar, copiar y pegar que hemos visto antes, invocando el método del key por defecto que venía, ¿vale? Y donde tenemos tres acciones que podíamos usar. Y le he asociado a estos tres J menú ítem y a los tres botones que hay aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo presione copiar, es lo mismo que si hago aquí y copiar. Hace lo mismo, ¿vale? La misma función, que ahora después la vamos a ver. Vale. Este botón, cuando lo presiono, vaya a ver que lo que he hecho es que invoca a un cuadro de diálogo de apertura, ¿vale? Antes de enseñaros el botón, veréis que aquí, que en otros componentes, hay 3 cuadros de diálogo. ¿Por qué? Porque el primero es este de aquí, va a invocarse cuando yo le dé a este botón, bueno, en el menú archivo abrir. El primero de ellos, como veis aquí, la propiedad es un cuadro de diálogo de apertura, ¿vale? Y he elegido el directorio que yo tengo, donde tengo mis ficheros de texto y mis imágenes para colocarlas, que le he llamado tempo. El segundo también es un cuadro de diálogo, pero el segundo, vale, sería de tipo guardar fichero. Disculpad, no estaba bien puesto. El segundo es para guardar el fichero. Perfecto. Y el tercero, el tercer cuadro de diálogo que he colocado aquí, es de tipo también de apertura,
también en el directorio de trabajo tempo, pero es el que voy a usar para aquí en la parte derecha cargar los archivos de imágenes aquí, en este text panel. A cada uno de los cuadros de diálogo de abrir ficheros o de guardar en el caso del segundo, he usado el filtro, ¿vale? El filtro es solo voy a usar ficheros HTML, RTF o TXT, pues he creado un filtro para él. Solo va a trabajar con imágenes que son GIF o PNG, pues he creado un filtro para él. Y que va a guardar el fichero se va a basar en la extensión que yo haya usado en la lectura para guardarlo en ese formato, ¿vale? Bien. Más elementos que tenemos aquí incorporados. Pues en principio la barra de herramientas, bueno, esto es una etiqueta que es el título, no tiene mayor importancia. Cada uno de los paneles, bueno, en la parte inferior sabéis que esto se llama mensaje, para mostrar mensajes informativos, de condiciones, de errores, cualquier cosa que yo quiera utilizar. Y en principio todos los elementos gráficos lo he descrito ya, ¿vale? 3 botones de estado, 3 botones normales. Esto es un split, cuidado, un split panel, y en el lado izquierdo hemos soltado un editor panel y en el lado derecho un text panel, ¿vale? Para ver uno y otro. Bien, pues vamos a ir viendo lo siguiente. ¿Qué sucede cuando yo le doy a este botón para abrir un fichero? Pues mirad, lo que he diseñado es un método llamado abrir, de forma que yo lo invoco tanto como le dé al menú ítem llamado abrir como al botón, ¿vale? En ambos casos voy al mismo sitio. Es para no tener que duplicar código. En ambos voy a abrir. Venga, pues vámonos a donde está el método abrir. Aquí lo tenemos. Vamos a ir desgranando todo el código que contiene. El método abrir, pues primero yo establezco el filtro. Fijaros que el filtro es para solo abrir ficheros que tengan la extensión RTF, HTML o TXT. Cualquier otro no voy a poder abrirlo, ¿vale? Y creo el filtro. Y una vez creado el filtro, se lo paso a ese cuadro de diálogo de abrir ficheros, ¿vale? Invoco y muestro la apertura para abrir ficheros. Ya sabéis, como siempre hacemos, lo que haya devuelto me lo mete en selección. Si selección es igual a la constante opción, significa que he aceptado un fichero. Vale, pues si he aceptado un fichero, paso aquí dentro a leerlo. Que no lo he aceptado, pues veis que se va a la else, es decir, a la parte contraria de haber dicho si esto es verdad. Entonces, si es falso, simplemente muestro un mensaje: no has elegido ningún fichero. ¿Vale? Bien, en el caso de que hayamos seleccionado un fichero, pues de nuevo obtengo el fichero seleccionado, obtengo su nombre lo divido en dos partes, separándolo con el punto. Observar que esto es una manera especial de ponerle el punto, ¿vale? Con la secuencia de escape de la barra y duplicada, ¿vale? Esta es la expresión regular de que quiero usar el punto para separar el fichero, el nombre del fichero, en dos partes. ¿Por qué? Porque quiero conocer la extensión del fichero, ¿vale? Todo esto que he hecho aquí ha sido para obtener la extensión del fichero. ¿Qué pasa cuando yo ya sé la extensión? Pues compruebo si la extensión del fichero, es decir, si he elegido un fichero con texto enriquecido, HTML o texto plano. ¿Para qué? Pues recordar que lo hemos visto antes, para cambiarle el tipo de contenido a mi editor panel, es decir, a mi editor de texto. Si estoy leyendo un fichero RTF con esa extensión, pues pongo que el tipo de contenido es este. Si es HTML, pues este. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué compruebo que radio 1 esté seleccionado o no? Recordar que radio 1 y radio 2 era para que yo cuando lea me lo coloque aquí, o con text panel me lo coloque aquí. Entonces lo que he comprobado es lo siguiente: yo detecto la extensión
Y si lo que está deseleccionado es el editor, pues el editor es el que le cambia el contenido. Si no tengo seleccionado radio 1, será que está seleccionado radio 2 y entonces lo paso al text panel. ¿Vale? Estos son los dos objetos que tengo, editor panel y text panel. Entonces, dependiendo de lo que yo haya seleccionado aquí, pues coloco el tipo de contenido. Fijaros, antes de poner el texto, digo cuál es el tipo de texto. ¿Vale? Y fijaros que la propiedad es la misma, set tipo de contenido. Lo que pasa es que lo establezco para uno o lo establezco para otro, en función de lo que valga radio 1. ¿Vale? Y hago lo mismo con las otras dos extensiones. Si es HTML o si no es RTF o HTML, pues será texto plano, TXT, y por tanto, en función de lo que valga radio 1, pongo su formato. Bueno, el texto plano, perdona, el texto plano no hay que cambiarlo porque es por defecto el tipo de contenido que tienen ambos componentes, ¿vale? Por eso aquí no cambio nada. Y es verdad que he dicho que abajo iba a mostrar si estoy eligiendo texto enriquecido, texto en formato HTML o texto plano. Pues eso es lo que tengo en estos tres mensajes que coloco aquí. Muy bien, ¿qué es la parte que viene a continuación? Pues mirad, lo que viene a continuación es la lectura desde el fichero seleccionado y lo voy a colocar en el componente que yo haya seleccionado, bien sea el editor panel o text panel, ¿vale? Por cierto, no es la única manera de leerlo, pero he querido poner esta manera porque luego la escritura la hago de otra manera, la hago en una sola sentencia y aquí lo que hago es leer byte a byte lo que contiene el fichero. Fijaros, obtengo el trayecto al fichero, ¿vale? Con este método, o el path absoluto. Lo uso para construir un objeto file reader, es decir, un flujo de entrada de texto desde un fichero. Y utilizo este bucle para ir leyendo byte a byte y en la variable llamada texto, que aquí la definí, que es un string, lo que voy colocando es cada uno de los caracteres que estoy leyendo. Pero fijaros que sería como leerlo en binario, ¿vale? Porque lee un valor int y luego hago el casting a char. Y eso lo concateno con la variable string texto, ¿vale? Y es decir, aquí ha leído 1, si es distinto a menos 1, sigue leyendo. Cuando valga menos 1 significa que ya hemos llegado al final del fichero. Y ahora hago lo siguiente. Si el botón de radio tiene seleccionado la primera opción, el texto que yo he leído desde el fichero lo coloco en el editor. Si no, lo coloco en el text panel. ¿Vale? Finalmente cerramos el fichero que he abierto, close, y capturo las posibles excepciones en la entrada y salida, que ya sabéis que siempre que se lee sobre un fichero, vamos a cerrarlo, se pueden producir excepciones de ese tipo y necesitamos capturarlas. Bien, y este es todo el método abrir fichero, ¿vale? Esto lo hemos hecho en otros proyectos. Aquí la novedad es que cuando yo ya tengo un fichero seleccionado, en función del botón de radio cambio el tipo de contenido previo a haber leído la extensión. Y una vez que he leído el tipo de contenido, yo paso y le asigno el texto leyendo el contenido desde el fichero. ¿Vale? Entonces, pues bueno, este es el procedimiento. Ya digo que no es la única manera, ¿vale? Hay una que es más rápida, que no es leer la byte a byte, sino poner un flujo de entrada sobre el fichero y con una única sentencia escribirlo, ¿vale? Ahora después lo vaya a ver en el guardar si lo he hecho de esa manera. Pero bueno, para que veáis dos formas, así sabéis más. Byte a byte o de un solo golpe indicando el fichero. Bien, vámonos al método, al botón guardar, que os voy a enseñar el código y ahora lo vamos a probar, que antes no lo he probado. Cuando yo le dé a guardar. Bien, aquí pone guardar 2, ahora me he acordado, sí, porque he diseñado primero el guardar 1, el guardar que no tiene número, es la versión también en binario, así byte a byte, y la versión 2 he querido hacerla porque es más rápida y es la que utiliza sobre el kit en la función write, ¿vale? Es decir, el método write, que es escribir de un solo golpe todo el contenido en un flujo de salida, en este caso en el fichero. Vamos a ver cómo se ha hecho. Bien, pues aquí lo tenemos.
Guardar, igual que antes, un filtro para guardarlo. Por cierto, en función de qué extensión, pues mira, me he aprovechado de que antes he calculado la extensión del fichero cuando lo he leído para elegir esa extensión, ¿vale? Establezco el filtro para el cuadro de diálogo 2, que sabéis que de tipo guardar guardar ficheros. Igual que antes, pues como hemos hecho siempre para guardar algo, obtengo la selección. Si la selección es que le da el botón aceptar, es que he elegido un fichero y entonces paso a saber qué fichero es el que he seleccionado. Uno que existiera o uno nuevo. Bien, aquí observar. Utilizo un flujo de salida sobre ese fichero. ¿Vale? He dicho ahora que no iba a ser un flujo de salida de texto, byte a byte, carácter. No, no, no. Un flujo de salida con buffer, además, ¿vale? Para poder escribir de un solo golpe todo el contenido en este fichero que hay aquí, obtenido de esta manera. Fijaros que es usado el fichero, su trayecto absoluto, para crear un flujo de salida de bytes, y ese objeto a su vez he utilizado envuelto para crear un flujo de salida de bytes con buffer, que eso es el objeto salida, ¿vale? Recordar que esto lo hemos visto anteriormente, la forma de crear flujos envolviendo uno a otro para ir ganando características, ¿eh? Esto es un flujo de salida de bytes sobre un fichero, pero esto es un flujo de salida de bytes con buffer para ejecutar la orden byte. Bueno, vamos a verlo. Dos clases que aparecen aquí que antes no habían aparecido. Un documento que lleva estilo, es el objeto doc, y un kit del editor. El kit del editor es el que empleo, aquí lo estáis viendo, para ejecutar esta sentencia en un solo golpe. Yo le digo sobre el flujo de salida, que es este objeto que hemos visto aquí, el documento que ahora veréis que es de este tipo. Veremos que el documento contiene todo el texto y los atributos del texto de mi componente para guardarlo. ¿Desde qué posición? Pues como quiero incluir todo el texto, inicio vale 0 y fin lo he calculado. Fijaros, fin es el documento obteniendo su longitud. Bien, vamos a ver el documento. ¿Dónde hemos obtenido el documento? Pues mirad, si tenemos el botón del radio seleccionado 1, el documento se obtiene a través de un documento que lleva estilos del editor panel, con el método getDocument. Si tengo elegido el text panel, el método que tengo que emplear es obtener el documento con estilos, ¿vale? Ambos se hace el casting y ambos se pasa a doc. Doc va a ser el documento. Ventajas, pues por ejemplo saber cuál es la longitud, cuántos caracteres contiene la última posición, ¿vale? Eso solo se puede hacer a través del documento, no sobre el texto del componente, ¿vale? Además, observad cómo el kit tiene que ser de una determinada manera. Yo le he dicho aquí que era de tipo editor kit, pero esta es la clase, la superclase. Yo, en función de la extensión, le digo el kit concreto. Si la extensión era RTF en el fichero de texto enriquecido, mi kit va a ser este. Si la extensión era de página web, el kit es este. Y si no hay ninguno de los anteriores, el kit es el kit por defecto para texto plano. Una vez que tengo ya el kit, ejecuto esta sentencia que es muy potente. Fijaros, una única sentencia, pero coge todo el contenido que contenga este documento, ya sea un documento con estilo o un documento básico de un componente o de otro, desde la posición que yo he indicado aquí, en este caso la 0, hasta la posición final, es decir, todo el contenido de este documento lo pasa a este flujo de salida. Cuando acaba, en un solo golpe, cierro el flujo de salida y hemos acabado de grabar en mi fichero todo el contenido del componente que tuviera seleccionado, bien sea el editor panel o el text panel. ¿Vale? Bien, pues seguimos viendo más funciones. Bien, voy a enseñaros los botones copiar, cortar y pegar. Empezamos por el copiar. El evento, presionarlo. No, disculpad, recordad, esto no lo hemos hecho de esta manera, asociando eventos. Esto lo he hecho de otra forma. Voy a enseñaroslo. Esto es lo siguiente. Yo he creado estos objetos. Aquí abajo. Necesito
crear las tres acciones. Acción copiar, acción pegar, acción cortar. ¿Vale? ¿Por qué he creado otras tres que son muy parecidas? Vale, una cosa, recordar que antes hemos visto en la presentación que yo podía asignarle el icono a la acción. Claro, yo a estos botones me interesa asignarle un icono, pero al JMenú ítem de aquí no me interesa. Aquí me interesa que tenga los textos copiar, cortar y pegar, pero aquí no. ¿Vale? Entonces por eso he creado 6 acciones. En realidad el copiar de aquí y el copiar de aquí son lo mismo, llevan la acción copiar, pero las propiedades no son las mismas. Una lleva el nombre y el otro lleva el icono, ¿vale? Ahora lo voy a enseñar. Venga, pues vamos a ver dónde lo he hecho. Pues mirad, lo que he hecho es que en el constructor de mi clase, la clase ahora mismo tengo mi formulario que se llama así, antes de crear ningún componente llamo a crear acciones, ¿vale? Este método lo he hecho yo y voy a enseñarlo. Aquí está. Este método está solo diseñado para crear las 3 acciones, al final son 6, pero son porque 2, es decir, 3 están repetidas con las otras 3, unas tienen texto y otras no, y unas tienen icono y las otras no, pero en realidad son 3, solo copiar, ¿vale? Copiar, cortar y pegar. Bueno, pues recordar como lo hemos visto antes en la presentación. La acción copiar, ¿cómo se le asigna que sea la acción copiar? Pues se llama el constructor del key por defecto del editor y se le dice que es la acción copiar. ¿Vale? La acción copiar 2 es la misma. ¿Vale? Pegar, pues la acción paste action y pegar 2 la misma. Cortar, cut action y cortar 2, cut action. Ahora viene lo de manipular sus propiedades. Recordad que hemos visto que tenemos el método poner put value, es decir, poner un valor a una propiedad, donde la primera parte era la propiedad y la segunda el valor. Entonces veis que la copiar, acción copiar simplemente va a llevar el texto copiar. Y copiar 2 no lleva texto. ¿Por qué? Porque a copiar 2 sí le voy a poner el icono. ¿Vale? Lo mismo hacemos para pegar y para copiar, cortar y pegar. ¿Vale? Bueno, o sea que el nombre, uno lleva texto y el otro no lleva. Entonces aquí lo vemos que lo he hecho en cortar y aquí lo he hecho en pegar. Otra propiedad, aparte del nombre que hemos visto aquí. La tecla aceleradora. En este caso, ambas quiero que sea con el control C. ¿Vale? Cuando sea control C, pues para la que tiene icono y para la que no tiene, tiene que ser llamar a esta acción que es copiar. En este caso, control X sería para cortar, control V para pegar. Muy bien. Y por último, para estas 3 acciones que no tenían nombre, recordadlo, le pongo el icono. Para que estos botones tengan un icono. Sean las mismas acciones, pero con icono. Y los otros no tienen icono. Aquí lo veis. Y le paso este trayecto. Diréis, bueno, ¿de dónde se ha sacado el directorio de imágenes y el fichero copiar, PNG, cortar y pegar? Pues mira, observar aquí. En mi paquete que yo he creado dentro de mi proyecto y dentro de él mi marco, pues yo en el paquete he creado un directorio y le he llamado imágenes. Y dentro de imágenes he copiado todos estos ficheros que yo voy a pasar para que podáis asignárselo a vuestros botones. Y diréis, bueno, ¿cómo creo un directorio? Mirad, muy fácil. Yo pincho en el paquete, botón derecho, nuevo directorio, nueva carpeta. Si le pongo aquí ejemplo, observar cómo lo crea. Le pone el nombre del paquete, pero le pone punto ejemplo. De esa forma, cuando yo antes me he referido a imágenes y el nombre de la imagen, pues evidentemente sabe que es el directorio que hemos puesto aquí y dentro de él el nombre de los archivos. Vale, voy a quitar este subdirectorio que ahora mismo está vacío, no me sirve para nada, pero para que vierais cómo crear un directorio en el cual colgar las imágenes. ¿Vale? Entonces mi consejo es, igual que yo he hecho, pues una vez que habéis creado vuestro proyecto, tenéis vuestro paquete, tenéis vuestro formulario, pues en el paquete crear esa carpeta y la llamáis imágenes
y dentro de ella copiaréis todos los iconos que vamos a usar en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, estos que no tienen nada que ver con las acciones, ¿cómo le he puesto el icono guardar? Pues me he ido aquí, el botón que yo había pegado, que es un botón normal, y donde pone icon, yo he elegido con este cuadro de diálogo el icono. Observar que dice, ¿en qué lugar está la imagen? Si aquí no aparecieran, le dais a los botones suspensivos, perdón, podéis importarla con este botón. Imaginaros que la tenéis en una carpeta diferente. Podéis decirle que la incorpore al proyecto con este botón, ¿vale? Sería buscarla donde quisiera y tal. Claro, ahí me sale ya esta carpeta porque está previamente seleccionada aquí, ¿vale? Y aquí aparecen todas las imágenes que yo tengo. Pero la primera vez que vosotros, ¿veis? Aquí ofrece una vista previa, que vosotros no tenéis ninguno, pues podéis buscarlos de otras carpetas donde lo tengáis y los importáis al proyecto con este botón. Y así vais asignando a este botón también su otro icono. Y así, ¿vale? Es una manera de hacerlo. Lo mismo hecho con los botones, cuidado, voy a mover esto de aquí abajo, aquí, con los botones estos de dos estados. Pues yo tengo esta B que en negrita, en realidad pues es un icono, no tiene texto, y el texto lo he cogido de aquí, de negrita, ¿vale? Entonces he manipulado su propiedad icon y he buscado negrita. Entonces, he creado 3 iconos para esto, para negrita cursiva subrayado, y estos 5 de aquí, ¿vale? En total son todos los iconos que tenemos aquí. Negrita cursiva subrayado, cortar, copiar y pegar, abrir y guardar, ¿vale? Son todos los iconos que estoy usando en mi proyecto. Pues todo organizado en una sola carpeta. Bueno, fijaros que esto lo hago con el diseñador, estos dos, estos 3 de aquí, pero estos iconos lo he asignado a través de código, ¿vale? Con las acciones que hemos hecho antes y todo esto. Bueno, vamos a probar el guardar, que antes no lo hemos visto. Voy a hacerlo con, venga, este de aquí. Cojo, abro el Quijote. Voy a quitarle con el cortar y voy a ponerle puntos suspensivos. Y le doy a guardar. Voy a elegir un fichero diferente, voy a llamarle Quijote 5. Si yo elimino toda la información y le doy al botón abrir y le digo Quijote 5, lo he quitado para que veáis que no se queda de antes, sino que realmente lo va a abrir del nuevo fichero. Ahí está. Observar como lo que estaba en negrita sigue en negrita, lo que tiene un tamaño diferente también, lo que estaba puesto en el centro también, ¿de acuerdo? Las mismas propiedades, todo se guarda. Recordar que la lectura se hace byte a byte y la escritura de un solo golpe, ¿vale? En este caso está optimizada, el guardado en el fichero tarda mucho menos que la apertura, ¿no? No se nota mucho porque es muy poco contenido, pero así es, ¿vale? Bueno, pues ya veis cómo funciona el guardar. Por cierto, da igual que sea en textpanes, yo puedo aquí igual coger el Quijote, abrirlo. Mirad, os voy a enseñar el problema de la imagen. Si yo lo incorporo la imagen y quiero guardarlo, se va a guardar todo menos la imagen. En su lugar se va a poner una etiqueta indicando que ese contenido no ha sido guardado. No es un problema vuestro, no es que no sepamos hacer, es que no se puede con los kits que viene en Java. ¿Vale? Para eso he enseñado antes una página que lo pondré en la descripción del vídeo, de texto enriquecido, por ejemplo, o HTML es avanzado. Habría que crear un kit. Para RTF sí existe, texto enriquecido. Pero ya digo que el básico no lo permite. Entonces, si yo le doy aquí a guardar, me lo va a guardar. Voy a ponerle el Quijote 6. Mira, el botón que he preparado para vaciar, añadir botón aquí. Estupendo. Y ahora leo. Ahí lo estáis viendo. ¿Vale? Esto no es la imagen.
En realidad son etiquetas que ha insertado ahí porque no sabía qué hacer con ellas el kit, ¿vale? Todo lo demás sí, ¿vale? Todo lo que yo aquí ponga, por ejemplo, si yo pongo todo esto en negrita y hay cosas aquí subrayadas, si yo le doy a guardar, Quijote, por ejemplo, sobrescribo el 6. No le he puesto que me pregunte que ya existe y deseo sobreescribirlo, ¿vale? Eso, bueno, no lo quería poner. Si yo ahora quiero vaciar todo el contenido, vamos a hacerlo con el botón. Y ahora le voy a decir que me lo abra el 6. Aquí viene, lo que he puesto negrita subrayado, lo que he puesto de esa manera, ¿vale? Es decir, que realmente el guardar funciona perfectamente como he enseñado, de un solo golpe, con una sentencia sola, usando el kit adecuado. Bueno, pues ¿qué cosas nos faltan? Hemos visto la funcionalidad abrir y guardar, hemos visto cortar, copiar y pegar, hemos visto que en función de estos seleccionados se carga uno o se guarda de uno y de otro. Pues me queda la parte interesante para trabajar, en este caso con el lado derecho, con el Text Panel, de forma que yo añada un componente swing, que son nuevos, solo lo puedo hacer en un Text Panel, aquí, añadir una lista que yo he creado y añadir una imagen. Bien, pues vamos a ir viéndolo. Para añadir un botón y la lista, voy a empezar por la parte más sencilla, añadir una imagen. Este botón simplemente va a invocar al cuadro de diálogo que he mencionado antes, el número 3. Aquí lo estáis viendo. Establezco el filtro solamente para imágenes GIF PNG. Establezco ese filtro para ese cuadro de diálogo. Abro el cuadro de diálogo, abrir archivo. Si le doy al botón aceptar, obtengo el fichero. Aquí cargo el icono en función del fichero que yo haya seleccionado. ¿Vale? Y aquí me coloco al final, fijaros cómo uso el Text Panel y obtengo el documento con estilos que tiene ese Text Panel para saber cuántos caracteres tiene. Con este método sé cuántos tiene, ¿vale? Y de esa manera sé cuál es la posición final. Con este método pongo un marcador en la posición final, es decir, como si yo pinchara el cursor al final del todo. Y ahí ejecuto este método que es insertar icono. ¿Qué icono? Pues el icono que hemos elegido antes a través del fichero seleccionado con el cuadro de diálogo y lo inserto ahí. Por eso he dicho antes que he intentado, claro, si no ejecuto esta sentencia, el icono se va a insertar donde esté el cursor, ¿vale? Pero he preferido siempre insertar las imágenes al final, aquí, ¿vale? Entonces, coloco el cursor, que él le llama caret, es decir, la marca, al final. Y allí insertamos el icono. Muy bien, vamos a ver cómo insertar el botón. Cuando yo lo presione, pues va a hacer lo siguiente. Obtengo la posición final, igual que antes, ¿vale? La posición final, porque lo que he hecho es insertar una línea en blanco también. Mirad, calculo la posición final del Text Panel, ¿vale? Con la misma sentencia que antes. El documento con estilo y su longitud. Obtengo, fijaros, del Text Panel, obtengo los atributos que en ese momento contenga. Y todo es para lo siguiente, para insertar simplemente un salto de línea en la posición final que tenga ya mi Text Panel con los atributos. La idea es, fijaros, todo esto para insertar un salto de línea con los mismos atributos que tuviera el texto que estaba al final, ¿no? Lo que pretendo no es cambiar el tipo de texto, ¿vale? Si no lo hiciera así, yo estoy obligado en el método insertar string decirle unos atributos. Y podría haber puesto unos atributos por defecto, pero imaginaros que al final del texto hubiera negrita, pues el salto de línea no iría con la propiedad negrita y entonces ya me cambiaría el tipo de texto. Y no, lo hago así, ¿vale? Inserto una línea en blanco con los atributos que estén en ese momento de lo que esté seleccionado, que esto es lo que nos tiene. Fijaros, esta sentencia lo que obtiene son los atributos de donde esté el cursor. ¿Sí? Estupendo. Entonces,
Bueno, la verdad es que estoy cayendo en la cuenta que lo que debería de poner es el cursor al final, que eso no lo he hecho. Pues sí lo voy a hacer porque a la hora de obtener los tributos debo de obtenerlos del final. Entonces, pues mirad, sobre la marcha lo vemos. Le digo que la posición en la que quiero colocar el cursor marca, ¿no? El caret, la marca. Lo colocamos. La coloco al final, ¿vale? De forma que los atributos que yo lea ahí los leo del final, ¿eh? Para que se cumpla lo que he dicho antes. Siempre el método getCharacterAttributes lee los atributos de donde esté el cursor. Entonces, por eso lo he tenido que colocar al final, porque yo lo que pretendía era insertar una línea en blanco al final, ¿no? Actual, perfecto. Muy bien. Pues aquí, bueno, estoy obligado que cuando ejecuto el método insertString puedo obtener una excepción. Entonces lo que he hecho es capturarla por si hubiera algún error y en caso de que no, lo que hace es insertar un string. Este método, ya digo, solo se puede usar a través de obtener el documento del componente. En la posición, pues en la posición final, ¿vale? Ahí inserto un salto de línea con los atributos que tuviera antes. Muy bien, ¿qué hago ahora? Avanzo una posición más 1. Creo un botón. Este botón lo creo, fijaros que no lo hago con el diseñador, sino lo hago a mano, lo creo desde aquí con la etiqueta vaciar texto. ¿Vale? Y lo que hago es insertar. Mirad, esta es la novedad. Yo esto no lo tengo disponible en un editor panel, solo en un text panel. Inserto el componente, en este caso el botón, al final de todo el texto, con este texto. ¿Vale? Os recuerdo lo que sucede. Voy a repetirlo rápidamente. Yo elijo Text Panel, coloco allí, por ejemplo, el Quijote y, bueno, donde esté el cursor, pongo ahí. Pero si yo le doy añadir botón, aquí, ¿veis? Se pone aquí el botón al final de todo, después de una línea. Yo inserto una línea después del botón. Y ahora cuando lo presione, va a ejecutar una acción. ¿Qué acción ejecuta? Para ver cómo lo he hecho. He registrado un oyente de pulsarlo. Recordad que esto lo hemos hecho también en otras veces con componentes. En vez de hacerlo con el diseñador, que es muy cómodo, un botón derecho para la acción, ¿vale? Esto que hacemos de manera gráfica, pero aquí haciéndolo con código. Registro el oyente de acción, creo el oyente de esa acción y aquí creo, ya sabéis que esto se llama crear un objeto anónimo. El objeto anónimo en este caso es un oyente de la acción, presionar ese botón. ¿Qué va a hacer cuando presionemos el botón que yo estoy insertando ahí en mitad del texto? Se llama vaciar texto. Pues mirad, pone text panel, sectest, cuidado, y pone la cadena vacía. Lo que hago es eliminar todo lo que contuviera el text panel. Fijaros qué manera es tan sencilla de esto, que es una novedad, insertar un botón en mitad de un texto y aquí le doy funcionalidad a ese botón. ¿Vale? De manera que efectivamente cuando yo le doy a esto, me pone todo esto con la cadena vacía, es decir, me lo elimina todo. Muy bien. ¿Qué me queda? La lista. Bien, para la lista voy a enseñaros que primero he creado una lista. Bueno, vamos a verlo. Venga. Me voy al botón añadir una lista. Cuando lo presione, ¿qué va a suceder? Pues aquí lo tenemos. El principio es lo mismo que antes. Yo quiero insertar una nueva línea en blanco al final de la lista con las mismas propiedades. Pues hago lo mismo. Recordar que antes de obtener los atributos debería de colocar el cursor ahí. Pues voy a hacerlo como antes. Text panel.
quiero cambiar la posición del cursor. Esto de aquí, correcto, es la posición final. Ahí está. De forma que cuando yo lea los atributos, leo los atributos de lo que hay al final. De forma que cuando yo inserte el salto de línea, va a ser con esos atributos leídos del final del documento. Perfecto. Y me cambio una posición añadida. ¿Para qué? Para insertar la lista. Mirad, el componente es de tipo JList, le he llamado lista. He creado la lista en base a un vector de string, de cadena de texto, que contiene este vector de string por las 8 provincias andaluzas, ¿vale? Pueden haber puesto cualquier otro tipo de listado, yo he elegido estas. Y inserto, porque puedo hacerlo solamente en el text panel, de nuevo, este componente swing que es un JList. Y diréis, bueno, ¿cómo ha hecho para que cuando se pinche un elemento de la lista en la posición donde está el cursor? Bien, pues lo que he hecho es lo siguiente. En este componente, antes en el botón, hemos registrado el oyente y pinchar en el botón. Aquí registro el oyente, seleccionar un elemento de la lista, ¿vale? Para eso se hace con este método, añadir oyente de selección, a través de un objeto anónimo que es oyente de selección. Todo ese objeto anónimo es el que hay aquí. Y solamente tenemos que sobreescribir. Si en el caso del botón era acción performer, en el caso de una lista es que un valor cambia, porque cambiamos un elemento de la lista. Y hago lo siguiente. Obtengo los atributos de donde está el cursor ahora mismo, ¿vale? Porque la idea es insertar ahí un elemento de la lista, pero claro, con los mismos atributos, ¿vale? Obtengo el elemento seleccionado de la lista, de esta manera. Y ahora invoco a insertar texto en el documento de mi componente de texto, ¿dónde? Pues mirad, la posición es la posición que hayamos seleccionado de nuestro texto. Entonces, si yo voy a coger un texto aquí para que lo veáis. Si yo pincho aquí después de domingos, excepto un espacio en blanco, añado la lista. Bueno, añado la lista. Vuelvo a pinchar donde yo quiera. Por ejemplo, aquí al lado de Hidalgo, con el espacio en blanco. En el momento que yo pincho aquí un elemento de la lista, lo que estaba seleccionado es esta posición. Ahí es donde lo va a insertar. ¿Ahí? Aquí lo acaba de insertar. Eso lo hemos conseguido usando la posición que tuviéramos marcada en nuestro componente. Vale, ¿qué inserto? Pues el elemento que he elegido aquí a través del getSelectValue, es decir, obtener el valor seleccionado de la lista. ¿Con qué atributos? Pues los atributos los he seleccionado antes aquí, obteniendo los atributos de la posición en la que estuviéramos. Este método no hay que decirle en qué posición estamos. Este método directamente devuelve los atributos de donde esté la posición del cursor. Bien, finalmente, para que no me duplique la selección, simplemente limpio y que desaparezca. Es decir, he elegido un elemento de la lista, pero lo quito para que no quede seleccionado, ¿vale? Porque me lo duplicaba. Bien, y entonces, pues os demuestro de nuevo que si yo pongo aquí, me inserta, vale. Vamos a ver lo de la propiedad. Si yo tengo aquí esto en negrita y yo le doy aquí sobrenombre, espacio en blanco, si escribo Sevilla, va en negrita. ¿Por qué? Porque el atributo del texto donde estaba tenía negrita, entonces el texto se incorpora con negrita. Que luego aquí acordarme espacio en blanco, ahí no hay nada de negrita, pues elijo Sevilla, los atributos de aquí son estos, ¿vale? Entonces se adapta a esto. Bien, solo me queda una cosa que enseñaros y es bastante útil e importante. La idea era la siguiente, yo elijo un texto y cuando le dé al botón pues se pone en negrita, pero también yo quería, digo, si yo pincho en este texto y es negrita, que me muestre que efectivamente ya está la negrita activada y aquí que no está activada, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues mirad, he controlado el evento, lo voy a enseñar ahora, pinchar en este componente. Cuando yo pincho en un componente obtengo los atributos.
Esos atributos miro si tienen la propiedad cursiva, negrita y subrayado. Y si la tienen, alguna de ellas o todas, voy activando los botones en función de la propiedad que estoy detectando. Y esa es la manera que cuando yo pincho aquí, pues detecta que es negrita y no cursiva y subrayado. Si yo tengo aquí esta palabra que le pongo negrita, cursiva y subrayado, me voy de aquí, pero vuelvo. Los tres botones están activados y aquí ninguno. Y aquí solo el de negrita. ¿Vale? Vamos a ver cómo he hecho eso. Pues me he ido aquí, el componente del text panel, evento, hacer un clic con el ratón y aquí lo tenemos. Mirad qué cosa más sencilla. Obtengo los atributos de donde hubiera hecho un clic. Obtengo la posición. Esa posición simplemente la utilizo para mostrarla en la parte inferior donde tengo la barra de mensaje, ¿vale? Y lo que he hecho es controlar los estados. Entonces, si yo he elegido negrita, pues que me ponga la palabra abajo negrita, si también he elegido cursiva, que la vaya concatenando. Observar cómo he usado el operador concatenación, ¿vale? Entonces, la idea es, en la parte inferior, mostrar la posición en la que estoy, no sé si habéis fijado, ahora lo voy a enseñar, y las propiedades que tiene el texto donde he pinchado, ¿vale? Bien, la parte donde yo le pongo el botón, su estado, en función de los atributos que yo he calculado aquí, es esta de aquí, ¿vale? Lo más interesante es esto de aquí. Es decir, esta primera sentencia, esta parte de aquí es solamente informativa, ¿vale? De la parte de abajo del mensaje de texto. Pero esta de aquí me obtiene el atributo donde yo ya haya hecho clic. Y ahora controlo para poner seleccionado el botón de negrita, cursiva y subrayado. Estos tres objetos son estos tres botones de aquí. A este le he llamado negrita, a este le he llamado cursiva y a este le he llamado subrayado. Entonces lo pongo seleccionado, hay que poner aquí true o false, en función de que hago lo siguiente. Pues mirad, de nuevo, sobre la clase constantes de estilo, hay un método que me pregunta de manera booleana si contiene un conjunto de atributos. Estos conjuntos de atributos son los atributos que hemos seleccionado antes, es decir, del sitio donde hubiéramos hecho clic en nuestro texto, en nuestro componente de texto. Entonces, si donde yo he hecho clic esos atributos tienen la propiedad de que es negrita, el botón negrita lo pongo seleccionado. Si no contiene negrita, pues esto devolverá false y entonces negrita aparece falso, deseleccionado. Lo mismo cursiva con subrayado, ¿de acuerdo? Por eso sucede esto que parece que debe ser algo tan sencillo y hombre, en principio no lo es tanto, de que yo cuando pincho en un texto, si no tiene ninguna propiedad, aquí no se ilumine ninguno de los botones. Si pincho en en un campo de texto cuyo atributo sí tiene negrita, que se me active negrita para que sepa que ahí está negrita. Por ejemplo, por si quiero deseleccionarlo. Oye, yo no quiero que tenga negrita. Fuera, ¿vale? Ahí está. Aquí todos sus botones seleccionados, aquí ninguno. Aquí solamente negrita. Aquí donde tenga cursiva negrita subrayado. Y así todos ellos. Bueno, pues esto es todo. Ah, bueno, aquí abajo, observar, donde yo hago clic, me dice cuál es la posición. Y si tiene las propiedades, la va concatenando. Negrita, cursiva, subrayado, solo negrita, ¿vale? Aquí subrayado y todas. Pues por ejemplo, voy a poner solamente que tenga cursiva y negrita. Aquí lo muestra, ¿vale? Entonces lo mismo que activo los botones, lo veo aquí en la barra de estado, ¿vale? En este cuadro de estado, por esta parte que he hecho aquí, ¿no? De obtener la posición y saber en función del atributo y añadiéndole el texto de negrita, cursiva o subrayado o no. Bien, pues yo creo que os he enseñado ya todo mi proyecto, es bastante interesante, es muy complejo, lleva muchas opciones, hay muchos métodos que no hemos visto, pero bueno, la parte más importante, lo más habitual que podéis usar en un proyecto que maneje componentes de texto, lo estáis viendo, lo habéis usado, el coger los atributos, el cambiarlos, el detectar los atributos, podríamos cambiar su tamaño de letra, el tipo de letra, ¿vale? Eso no lo he hecho. Tenemos que ver un componente para elegir colores
y otro para el tipo de letra. Mañana próximamente en el próximo vídeo proyecto lo vamos a añadir aquí para que veamos cómo puedo cambiar tipo de letra y colores, ¿vale? Y ya nos queda poquito que ver de la interfaz de gráfica de usuario. Estamos viendo la mayoría de todos los elementos que hay aquí. Nos quedan muy poquitos, ¿vale? Mañana veremos desde el próximo día de elegir color. Y aunque aquí no está, veremos el poder elegir el tipo de letra mediante un cuadro de diálogo que existe para ello también. Y pocas cosas más. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Adiós.